Muy buenas tardes. Hoy día vamos a continuar con la sesión número 4 en nuestra asignatura de investigación. El día de hoy vamos a tratar sobre los tipos de investigación por datos. La clase pasada habíamos hablado sobre el tipo de investigación, sobre por finalidad, ¿no? Viendo la investigación básica como también la aplicada. Pero ahora vamos a ver por datos donde en los tipos de investigación por datos tenemos a, a la investigación cuantitativa, como la investigación cualitativa, la investigación mixta, también tenemos por temporalidad, donde tenemos la investigación longitudinal, la investigación transversal, que tiene que ver mucho con el tiempo. También tenemos ahí a la investigación por control de variables, donde se puede ver también el trabajo de la investigación preexperimental, experimental, cuasi experimental. Y también es parte de los tipos de investigación, la investigación no experimental, como un diseño, ¿no? Que serían lo descriptivo, correlacional, exploratorio, etcétera. También vamos a ver sobre diferentes casos de investigación relacionados tanto al campo artístico como también al campo de la educación. Bien, entonces vamos a compartir nuestra Vamos a compartir nuestra pantallita. A ver, aquí. Muy bien. Ok. Nuestra sesión 4. Nuestra sesión 4 donde vamos a ver qué es una investigación cualitativa y qué es una investigación cuantitativa. ¿Ya? Pero a su vez vamos a trabajar sobre la investigación por datos, por temporalidad, por control de variables y por definición. Aquí en esta parte de información de interés tenemos el material adecuado, que en este caso vendría a ser los PPTs, ¿no? Y entonces vamos a ver aquí. Donde rápidamente vamos a ver los tipos de investigación por datos, por temporalidad, por control de variables, definición y sus casos, ¿no? El objetivo es que conozcas los tipos de investigación. Ya como habíamos visto en la clase pasada, hemos aprendido y conocido los tipos de investigación por finalidad, que a su vez son la parte básica y la investigación aplicada, la investigación básica y aplicada. Pero acá no, acá el por datos te va a llevar a la investigación cuantitativa, cualitativa y mixta. Por temporalidad, que tiene que ver con el tiempo, te va a llevar a la investigación longitudinal transversal. Y por control de variables, a la investigación experimental, a la cuasi experimental y a la preexperimental. Bien, acá vemos rápidamente eh, que los tipos de investigación eh, se brindan porque abordan, en este caso, principalmente cuál es el objetivo de cada investigación. Unos van a recolectar, otros analizan y utilizan los datos dentro del proceso investigativo. En esta clasificación se basaría en la naturaleza por los datos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Que se pueden dividir en cuantitativos o cualitativos y en la forma en que se recolectan, ¿no? De qué manera, de forma primariosa, un poquito más complicada, y nos van a ayudar a desarrollar qué tipo de investigación voy a trabajar con esta recopilación de datos, con este análisis de datos. Si yo voy a recolectar y analizar a través de la numeración, me va a invitar a trabajar de manera cuantitativa. Pero si yo recolecto datos de maneras vivenciales, queriendo mejorar o apoyar un fenómeno o describir un fenómeno o relacionar este fenómeno, me iría en este caso de manera cualitativa.
Acá vamos con la investigación cuantitativa. Dice, se basa en la recolección y análisis de datos numéricos. Entonces acá tenemos que ver con la recolección de datos, pero son numéricos, que va a servir para probar hipótesis, medir variables, establecer relaciones estadísticas, etcétera. Como también en este caso, los métodos de recolección o las técnicas de recolección, yo voy a trabajar las encuestas, los experimentos, los cuestionarios cerrados, las pruebas estandarizadas, porque eso es lo que me está invitando la investigación cuantitativa, porque voy a analizar datos. Entonces, trabajo con un análisis estadístico, que puede ser descriptivo e inferencial. Acá tenemos un pequeño ejemplo que dice, medir el impacto de un programa educativo sobre los puntajes de los estudiantes. Entonces, yo al escribir medir el impacto, estoy analizando datos. Por ende, mi investigación va a ser cuantitativa, porque voy a analizar datos. Todavía no estoy entrando al diseño, porque podría ser descriptivo, correlacional, ¿no? O también podría ser experimental, preexperimental, cuasi experimental, etcétera. En la investigación cualitativa, la definición busca comprender fenómenos. También voy a trabajar datos, pero no son numéricos. Son mayormente observaciones, discursos de forma narrativa, donde se va a comprender este fenómeno de una forma holística y subjetiva. ¿Ya? También tiene sus métodos de recolección o sus técnicas, pero al otro lado eran entrevistas cerradas con preguntas cerradas. Acá son entrevistas abiertas que van a permitir que al que es interrogado pueda contarnos más de su experiencia y así comprender el fenómeno o el caso que queremos nosotros investigar. Esto también se va a trabajar a través de grupos focales, una observación participante donde vamos a observar, pero no solamente describo, sino hay una participación, hay un análisis de contenido y el análisis no es de manera estadística, sino hay una categorización, hay una codificación y mayormente se interpreta. ¿Ya? Ejemplo, explorar las percepciones de los docentes sobre la creatividad en el aula. Ese es un ejemplo de investigación cualitativa. También tenemos la investigación mixta, porque como hemos dicho que es un tipo de investigación por datos, si son números es cuantitativo, si es de manera narrativa o de imágenes o observaciones vendría a ser cualitativo. Pero ¿qué pasa si yo quiero investigar o encuentro en mi investigación estos dos tipos de datos? Podría ser una investigación mixta. Combino estos enfoques en un mismo estudio para aprovechar las fortalezas de ambos. Lo ideal es que yo pueda investigar y que pueda definir una hipótesis o también en este caso comprender un fenómeno, ¿no? Métodos de recolección, hay una combinación que podría ser tanto en las entrevistas o las encuestas para los datos cuantitativos y las entrevistas para los datos cualitativos, ¿no? El análisis es paralelo, secuencial o integrado. Podría utilizar un proceso estadístico como también no. El ejemplo, estudiar cómo afecta un programa educativo en los resultados académicos y cómo lo perciben los estudiantes. Ahí se ve tanto la parte cuantitativa cuando yo quiero ver los resultados académicos y la parte cualitativa cuando yo quiero saber cómo lo perciben los estudiantes. Aquí hay un pequeño, una pequeña matriz donde nos va a mostrar tanto el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y el enfoque mixto, dependiendo diferentes aspectos. Naturaleza del problema, que habíamos hablado la vez pasada cuando tuvimos la reunión presencial, en que qué es la naturaleza del problema, que yo tengo que encontrar una problemática en mi institución educativa o el lugar donde yo quiero lograr mi investigación, donde yo quiero hacer mi investigación, donde yo voy a investigar una problemática, ¿no? Entonces, por la naturaleza del problema, según el enfoque cuantitativo, debe ser específica y delimitada. Si es cualitativo, puede ser abierta y exploratoria.
Si es un enfoque mixto, integra ambos problemas. Igual, tipo de datos, cuantitativo, números, cualitativo, textual, visual, narrativo. En el enfoque mixto son ambos. Hay una combinación. El propósito cuantitativo, ¿cuál es el propósito? Medir, probar. En el enfoque cualitativo es comprender. Y en el enfoque mixto complemento ambos. Técnicas de recolección. Aquí yo recolecto a través de encuestas, de pruebas, cuestionarios. En el otro enfoque entrevisto a través de observación, grupos focales, un conjunto de instrumentos cuantitativos y cualitativos. Análisis de datos, estadístico, descriptivo, interpretativo, categórico a través del enfoque cualitativo. El rol del investigador en el cuantitativo es muy objetivo, en el cualitativo es participativo. El enfoque mixto es flexible. ¿Cómo voy a razonar? En el cuantitativo yo deduzco. En cambio, en el cualitativo yo induzo. En el enfoque mixto trabajo de las dos. Hablo un ejemplo básico, ¿no? Como dice, evaluar el rendimiento académico con pruebas estandarizadas. Como voy a evaluar rendimiento académico a través de números, voy a evaluar, es un propósito, entonces sí pertenece al enfoque cuantitativo. En cambio, en el otro lado, en cualitativo, es comprender cómo los estudiantes perciben el arte en sus vidas. Cualitativo, porque necesito comprender o interpretar cómo ellos perciben el arte. Yo quiero trabajar ambos, medir resultados de un programa educativo y explorar experiencia de los participantes. Conclusión. Comprender los tipos de investigación por datos permite, a ver, un ratito que nos caímos. Sí, casi nos caímos. Seguimos presentando. Ya. Comprender los tipos de investigación por datos permite al investigador seleccionar un enfoque más adecuado según el problema, objetivo y contexto de estudio. Acá tenemos también los tipos de investigación según temporalidad, tiene que ver mucho con el tiempo. Está la investigación transversal o sincrónica, es cuando se recolectan datos en un solo momento, en un solo lugar, un punto en el tiempo. Tengo que describir ese fenómeno o establecer la relación entre las variables o medirlas, etcétera. Un objetivo, ¿no? Diagnosticar o comparar grupos en un momento específico. Tengo que diagnosticar o comparar. Un ejemplo, estudiar el nivel de estrés en estudiantes universitarios durante los exámenes finales del semestre. ¿Qué ventajas me dan esta investigación transversal? Es que es rápida y económica, pero no solamente está la que se estudia en el momento, el fenómeno, sino también lo que se da en el tiempo, que vendría a ser la investigación longitudinal o diacrónica. Recolectan datos a largo del tiempo, ya sea en varios momentos o durante un periodo extendido. Quiere decir que se va a analizar los cambios o la evolución de un fenómeno o de lo que yo quiero investigar, pero a través del tiempo. Entonces, un ejemplo es evaluar cómo se desarrolla la comprensión lectora en estudiantes de primaria a lo largo de 3 años. Por eso que es una investigación longitudinal. También tenemos el tipo de investigación según el control de variables. Esta clasificación depende del nivel de manipulación y control de las variables independientes y externas. Tenemos la investigación experimental donde se manipula deliberadamente una variable independiente para observar su efecto sobre la variable dependiente. Por eso que es una investigación experimental. ¿Ya? El ejemplo es aplicar una técnica de enseñanza basada en dramatización, un grupo de estudiantes y compararlo con un grupo que recibe una clase tradicional. ¿Ya? Tiene características esta investigación. Uno, que la asignación de los participantes es aleatoria, digamos al azar, ¿no? Y tenemos que tener siempre dos grupos. Un grupo experimental al que yo le voy a manipular el taller, el proyecto, etcétera, y el otro que es de control. ¿Ya?
Tenemos la investigación cuasi experimental, donde se manipula una sola variable independiente, pero sin asignación aleatoria de los sujetos o los grupos. Quiere decir en las características que el grupo ya está, ya existe, son las aulas de los colegios, ya están ahí los chicos, solamente que a uno le voy a ofrecer el proyecto nada más y tengo que ver esas observaciones. Entonces, implementar un programa de teatro educativo en una sección de quinto grado y comparar con otra sección que no lo recibe. Nada más. Eso es la cuasi experimental, que tiene solamente un solo grupo. El experimental contiene dos grupos, al que yo le voy a manipular como también el grupo control. Y la investigación no experimental es la que no se va a manipular, solamente se van a observar y analizar los fenómenos que ocurren en su contexto natural. Ahí hay tipos, ¿no? Que también se puede decir diseños. Está el diseño descriptivo, el correlacional, el comparativo. Estudiar la relación entre el uso del celular y el rendimiento académico sin intervenir en el comportamiento de los estudiantes. Es una ventaja muy útil en estudios para la manipulación, pero eh, también les denota bastante tiempo, ¿no? Acá tenemos los criterios de la temporalidad, que tiene dos tipos, transversal y longitudinal, y el control de variables, que es experimental, cuasi experimental y no experimental. Ahora nos vamos a ir de frente a los casos, ya que es mucho más práctico. Acá están los casos, porque tenemos los ejemplos de los enfoques cuantitativo y cualitativo, y también de los demás, ¿no? Bien, ya tenemos los tipos de investigación por datos, por temporalidad, por control de variables y definición. Pero en este caso van a ser casos, ¿ya? Casos para darnos cuenta de en dónde estaría mi tipo de investigación. Previamente hay que recordar los tipos de investigación. Estamos recordando de la manera cualitativa, que es lo que busca explorar fenómenos en profundidad utilizando descripciones, entrevistas, observaciones. Hay un ejemplo, ¿no?, que lo propone Creswell. Dice, un docente analiza mediante entrevistas cómo perciben sus estudiantes el aprendizaje en línea durante la pandemia. Pues, maestra, pero dice analiza. Y como dice analiza, puede ser que el docente dice que analiza, puede ser cuantitativo. No, es cualitativo porque lo que van a analizar son las entrevistas de cómo perciben los estudiantes este aprendizaje en línea. Entonces, cualitativo, porque voy a escribir o describir las narraciones que me van a encontrar, o voy a observar cómo perciben los estudiantes. En cambio, en cuantitativo es cuando utilizo los datos numéricos, mediciones estadísticas y busco relacionar de forma causal o correlacional entre las variables. Ejemplo, si aplico un cuestionario a 300 estudiantes para analizar la relación entre el rendimiento académico y el uso de dispositivos móviles. Entonces ahí sí, un cuestionario en 300 estudiantes para analizar la relación. Entonces, esos estudiantes me dan un número, no una cantidad de respuestas, me dan números. Todos han aprobado, han dicho que sí, han dicho que no, etcétera. Entonces, esos datos son numéricos, diferentes a los otros datos. Cuando quiero hacer un trabajo mixto, combino métodos cualitativos y cuantitativos para ofrecer una comprensión más completa. Se realiza una encuesta cuantitativa y entrevistas cualitativas para estudiar el impacto de la gamificación en la motivación escolar. Ya ese sería un ejemplo, donde se ve la parte cuantitativa cuando se realiza una encuesta cuantitativo y se entrevista es cualitativo para estudiar el impacto de la gamificación en la motivación escolar. ¿Ya? Bien, acá tenemos la segunda, que también los tipos de... Estamos recordando para entrar a los casos, ¿no?, transversales, que se recolectan los datos en un solo momento, y lo longitudinal es cuando se observa el fenómeno a lo largo del tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, se estudia durante 5 años el desarrollo de las habilidades lectoras en estudiantes de primaria. Durante 5 años. Por ende, es una investigación longitudinal.
Se evalúa el nivel de estrés docente en escuelas rurales en un solo semestre. En un solo semestre. Es transversal. Los tipos de investigación por control de variables, me estamos recordando la parte experimental, cuasi experimental y no experimental. Experimental, cuando el control se da, tenemos dos grupos, el grupo de manipulación y el grupo control. Cuasi experimental, solamente tenemos un solo grupo, ¿no? Los que ya están existiendo. Y en el experimental no tocamos a la muestra. Ya que es la investigación cuantitativa en la educación artística. Aquí la investigación cuantitativa en este campo permite medir resultados educativos con instrumentos estadísticos, establecer correlaciones o relaciones causales entre variables, como métodos de enseñanza, desempeño artístico, etc. Vamos a ver los ejemplos, que es lo importante. Casos de investigación cuantitativa en educación artística. Acá tenemos un ejemplo, dice. Relación entre la práctica musical y el rendimiento académico. Tenemos nuestras dos variables. Esta es mi problemática. La relación entre la práctica musical y el rendimiento académico. ¿Qué quiero yo en mi investigación? Determinar si existe relación entre el tiempo dedicado o la práctica instrumental y el promedio general del estudiante de secundaria. Recuerden que yo primero saco mi problema, le hago las preguntas y después saco los objetivos. Entonces la pregunta dirá, ¿existe una relación entre el tiempo dedicado a la práctica instrumental y el promedio general de estudiantes? Entonces, si existe o no, yo necesito determinar que exista. Por ende, mi diseño será no experimental, porque estoy buscando una relación. Entonces, como busco una relación, no voy a aplicar ningún proyecto, no le voy a aplicar algún programa, no. Tampoco voy a ver cómo lo están sintiendo, cómo están pensando, no. Simplemente voy a determinar si existe o no existe una relación. Por ende, mi diseño es no experimental y es correlacional, porque busca una relación. Por ende, los instrumentos que yo necesito trabajar sería un cuestionario, ¿no? Sobre hábitos de estudio musical más notas escolares. Entonces, vendría a ser una investigación cuantitativa, no experimental, correlacional, porque voy a ver las horas de práctica, el promedio académico y tendría que hacer un análisis con la correlación de Pearson. Eso ya más adelante te van a enseñar la parte de la estadística. Tenemos otro. El efecto de una metodología activa sobre el aprendizaje basado en proyectos, que el aprendizaje del color tiene que ver con la metodología activa, ¿no?, del colegio, y el aprendizaje del color, que tiene que ver con el campo de la educación artística. Objetivo: evaluar el impacto del aprendizaje basado en proyectos en el rendimiento de estudiantes en la asignatura de artes visuales. Dice evaluar el impacto del aprendizaje basado en proyectos. Aprendizaje basado en proyectos me va a generar de que yo haga un proyecto. Este proyecto lo voy a trabajar en estos chicos para ver su rendimiento de esos estudiantes en las asignaturas de artes visuales. Pero como ya están los chicos ahí, es un solo colegio, están los chicos, no voy a tener dos grupos, solamente uno. Pero como voy a hacer un proyecto, por ende, como voy a aplicar un proyecto, un programa, un taller, etcétera, es un diseño cuasi experimental con un grupo control y un grupo experimental. En este caso, el grupo, no netamente un grupo control, ¿no?, sino es lo que ya existe, es lo que ya existe en clase y sobre eso yo voy a trabajar. Los instrumentos que yo voy a trabajar es la prueba de conocimiento sobre la teoría del color y el análisis vendría a ser la prueba de T-Students para muestras independientes. El resultado esperado es que se espera que un grupo que trabaja en aprendizaje basado en proyectos obtenga mejores puntuaciones. Entonces sería una investigación cuantitativa de diseño cuasi experimental. Nada más. Tenemos otro, el impacto de uso de la tecnología digital en la enseñanza de la danza. Dice, medir si el uso de herramientas digitales, videoanálisis o apps de coreografías mejora la precisión del movimiento en clases de danza contemporánea. Entonces, aquí sí
sería un trabajo experimental, porque voy a trabajar con un grupo control al que yo le voy a ofrecer este videoanálisis y arte y coreografías y a otro grupo que le voy a enseñar clases normales. ¿Ya? Entonces, como van a ser dos y yo voy a crear este grupo, es de manera aleatoria, no es como el otro que ya existían. Por eso es que es un diseño experimental. Entonces, es una investigación cuantitativa de diseño experimental. ¿No? Entonces, instrumentos, rúbricas estandarizadas para evaluar la técnica y la variable sería el uso de la tecnología y la puntuación de la técnica. También tenemos la evaluación del desarrollo de habilidades espaciales tras un taller de escultura. Necesito medir si un programa de escultura mejora las habilidades espaciales en los estudiantes. Mi diseño tendría que tener un pretest y un post-test, ¿no? Pero si yo voy a trabajar un PEST, esos son los instrumentos, ¿no? Pero yo voy a trabajar un pretest y un post-test, en este caso va a ser una investigación cuasi experimental, ¿no? Porque voy a medir si un programa de escultura mejora las habilidades especiales de unos estudiantes. Es un diseño cuasi experimental. Instrumento test de rotación mental y el análisis de prueba de test de estudiantes muestra según la parte relacionada, ¿no? Entonces sería de diseño cuasi experimental una investigación cuantitativa que va a trabajar el pretest y el post-test, ¿no? Tenemos la relación entre participación en teatro escolar y habilidades sociales. Explorar si estudiantes que participan en obras escolares presentan mayores niveles de habilidades interpersonales. Esta es una investigación no experimental, pero es correlacional porque recordar que estoy buscando explorar si estudiantes que participan en obras presentan mayores niveles de habilidades interpersonales. ¿Ya? Entonces, cuantitativa, no experimental, correlacional. Trabajo una escala de habilidades sociales, que es mayormente la escala de Likert, y el registro de participación en teatro. Ahora dice, ¿qué es la investigación cualitativa? Los otros serán mayormente cuantitativas de diferentes diseños, ¿no? ¿Qué es la investigación cualitativa en educación artística? La investigación cualitativa busca comprender experiencias subjetivas de docentes y estudiantes en procesos creativos, prácticas pedagógicas en arte, música, danza o teatro, significados culturales o emocionales del aprendizaje artístico. Por ende, ellos trabajan mayormente con los fenómenos que podemos eh, observar en los discursos, las narrativas, etcétera. Ejemplo, procesos creativos en estudiantes durante un proyecto de muralismo comunitario. Procesos creativos. Entonces, como yo trabajo qué procesos creativos y colaborativos emergen en estudiantes al participar en un proyecto de muralismo con enfoque social, mi método en este caso sería etnográfico, por ende es una investigación cualitativa, porque voy a hablar sobre el proceso creativo y en el enfoque social, ¿ya? Entonces es un proyecto de muralismo, no solo porque sea el proyecto va a ser experimental, sino que tengo que trabajar este proceso creativo. Entonces las técnicas son observación participante, diarios de campo, grabaciones, etcétera. Y la aplicación es documentar cómo se genera sentido, colaboración y apropiación del espacio, el público, etcétera, ¿no? Pues, procesos creativos en estudiantes durante un proyecto de muralismo comunitario. ¿Qué procesos creativos emergen en ellos? Es una investigación cualitativa, etnográfica. Acá hay otro. Casos de investigación cualitativa en educación artística. Tenemos percepciones de estudiantes sobre el arte como medio de expresión emocional. Percepciones, cómo perciben ellos. Por ende, es una investigación cualitativa, pero no podría ser etnográfico ni fenomenológico. En este caso sería un estudio de caso, porque son de estudiantes sobre el arte como medio de expresión emocional. ¿Cómo perciben los estudiantes de secundaria el rol de arte como canal para expresar emociones? Esto es un estudio de caso. Hay entrevistas semiestructuradas, análisis de obras artísticas realizadas, aplicación
El docente investigador analiza los significados detrás de las producciones plásticas en un taller emocional, educación emocional y arte terapia. Narrativas de docentes de arte sobre inclusión y diversidad en el aula. ¿Cuál sería mi pregunta en esta problemática, en este tema? ¿Qué experiencias relatan docentes del arte al enseñar en contextos con alta diversidad cultural? Aquí sí voy a ver el fenómeno. Por ende, es una investigación cualitativa fenomenológica. También puede ser narrativa, pero creo que más sería porque hay un fenómeno, ¿no? ¿Cómo vamos a enseñar en contextos con alta diversidad cultural? Esas experiencias, entonces eso se va a narrar, ¿no? Entrevistas en profundidad, análisis temáticos, comprender cómo se adaptan las metodologías artísticas a grupos multiculturales o con una discapacidad. Entonces, ese fenómeno voy a investigar. Entonces, una investigación cualitativa de diseño fenomenológico. También hay discursos de identidad en estudiantes de teatro escolar. También es una investigación cualitativa porque voy a hablar sobre los discursos de identidad. Entonces, ¿qué discursos de identidad y pertenencia emergen en los jóvenes que participan en montajes teatrales escolares? Por ende, es una investigación narrativa o análisis del discurso. Técnica, entrevista narrativa, análisis de guiones y puestas en escena. Examinar cómo el teatro contribuye a la construcción e identidad adolescente. Experiencia de aprendizaje estético en clases de danza contemporánea. Mi pregunta, ¿cómo describen los estudiantes su experiencia estética y corporal durante clases de danza contemporánea? Mi método fenomenológico, las técnicas entrevistas, diario corporal reflexivo, comprender el vínculo entre el movimiento, la emoción y la percepción del cuerpo. Bien, esos son algunos casos que hemos visto para, en este caso, afianzar la investigación por datos, por temporalidad, por control de variables. Hemos visto tanto la definición como también sus casos. Igual también aquí tienes dos videos. Ya tenemos el video de la investigación cualitativa y de la investigación cuantitativa que los vas a observar para complementar. Recuerdo que la próxima clase es el examen parcial. Entonces, dejamos de presentar y nos vemos. Hasta la próxima clase.